Buenas noches para todos. Hoy inauguramos las veladas culturales en Scott. Tengo el gusto de presentar al doctor Rodrigo López Rodríguez, expresidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia 2007-2009, experto en Beethoven, con quien vamos a revisar en homenaje a los 250 años del nacimiento de Beethoven. Vamos a hacer esta charla que espero sea de su agrado. Adelante, doctor López. Bienvenido y muchas gracias por su presentación. Muchas gracias, buenas noches. Antes de empezar, quisiera hacer un homenaje a las personas que durante o por la pandemia nos han dejado, en especial estos tres buenos amigos. Y como decíamos, en época de pandemia, con esa gran carga viral que nos tiene como atrapados, celebrando los 250 años del nacimiento de Beethoven. Conflictos de interés tengo muchos. Tengo un oído de sargento de artillería de la Primera Guerra, absoluta carencia de educación musical formal, no toco ningún instrumento musical, no leo partitura ni hablo alemán. Tengo un inmenso sesgo, por lo tanto me tienen que tener paciencia porque estoy totalmente parcializado. Nuestra música tropical es muy alegre, muy rítmica, pero perdona, usted se equivoca, una nota en un paso y no le va bien. La música de Beethoven está desde hace más de 200 años como herencia, como legado de él, para que la disfrutemos. Y lo han hecho cientos de generaciones. El año pasado, en el 2020, se celebraron los 250 años del nacimiento de Beethoven. Beethoven firmaba con sus consonantes y el gobierno alemán decidió a nivel mundial y para el español nos dejó esto, pues B de Bonn, donde nació, tono, el tono de su música, H como un gran humanista, y eso es de las cosas que voy a hacer énfasis, B como visionario de la música, y N que está tan moda como un amante de la naturaleza. ¿De dónde viene Beethoven? Beethoven su familia fue herencia del Imperio Español de Carlos V, su abuela era española, y Beethoven quiere decir, o viene de estas dos acepciones, das Bete, que es remolacha, y Hofen, que es granja, y Van, no Von, Van es procedencia del lugar. Luego más o menos Beethoven era un remolachero, venía a una finca de remolachas. Mientras que su gran trauma no fue ser Von, que denotaba procedencia de familia. ¿Cómo le gustaba que le dijeran? Con la pronunciación suave de la orilla del Rin. A él le gustaba que lo denominaran como Beethoven, no como el acento fuerte Beethoven de Viena. Él nació en Bonn. Bonn es una ciudad muy linda todavía, queda al sur de Colonia, a las orillas del río Rin, rodeado por unas colinas, famosas colinas, porque allí los aliados fue donde dividieron Alemania después de la Segunda Guerra. Conocí a Bonn en ese momento como una ciudad eclesiástica la más ilustrada de Alemania. ¿Por qué? Porque era en contraste de Colonia, que es la capital de ese electorado. Electorado quiere decir que los arzobispos príncipes de esas ciudades se reunían para elegir el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por eso se llamaban electorado. Y Colonia era una ciudad católica supremamente conservadora, mientras Bonn era más ecléctica, no tenía una religión oficial y era mucho más abierta. Abierta especialmente a finales de ese siglo XVIII, que fue el siglo de la Ilustración Europea, con dos acontecimientos que cambiaron definitivamente la historia del mundo: la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos de América. En Europa dejó herencia tres grandes gobernantes. En Alemania se denominó humanismo, se denominó el Aufklärung, y es porque el alemán era un poquito distinto al resto de Europa. Le gustaban gobiernos fuertes, una burocracia muy eficiente,
y no les importaba tener príncipes más o menos absolutistas y poderosos mientras fueran instruidos. Y eso en Alemania, más que en cualquier otro lugar de Europa, dio lugar al despotismo ilustrado, cuyo principal representante fue Federico II de Prusia, compositor, flautista, aparte gobernante y guerrero. Alemania estuvo influido, y especialmente Beethoven, por tres personajes. Immanuel Kant, el filósofo que escribió Crítica de la Razón Pura, cuyo principio filosófico se basaba en el imperativo moral. Friedrich Schiller, que fue poeta, historiador, dramaturgo, amigo de Beethoven y de quien tomó el texto para la Oda a la Alegría de la Novena, y su amigo íntimo, con quien peleaba cada 8 días, con Goethe, novelista, científico, dramaturgo. Ellos tres en la literatura y filosofía, y Beethoven en la música, dan origen al movimiento romántico. ¿Cómo influyeron personalmente algunos personajes en la vida de Beethoven, en la vida juvenil de Beethoven? Y el principal no fue su primer maestro, fue su segundo maestro, pero influyó mucho en su forma de ser. Gottlob Neiffi, compositor, maestro, escritor, masón, medio loco, hacía parte de los Illuminati, pero el gran mérito de Neiffi había sido que vivió en Leipzig. Entonces de ahí también traía muchas ideas humanistas, pero para Beethoven particularmente fue muy importante porque Neiffi llevaba partituras de Bach. Entonces, Beethoven es el primer gran compositor que estudia con partituras de Johann Sebastian Bach. Beethoven venía de una familia de músicos. Su abuelo Ludwig van, como él, era músico, el Kapellmeister de Bonn. No lo alcanzó a conocer mucho, pero fue su ídolo toda la vida. ¿Por qué? Porque su padre, Johann van Beethoven, era alcohólico, lo maltrató mucho. Él inclusive siempre mintió sobre la edad de Beethoven, haciéndolo más joven para tratar de reproducir lo que había hecho Mozart unos años antes, y su amada madre, María Magdalena, quien murió de tuberculosis. Y empiezan las penas de Beethoven. Beethoven no era bien alto, no era mono, no era Giosuno, era más bien bajito, medio fornido, cuello corto, pelo negro abundante y hirsuto, la piel con secuelas o bien de acné o bien de vihuela. El hombre era malcarado y de hecho le tocó soportar cierto racismo en Viena porque le preguntaban a sus estudiantes de piano: óigame, ¿para dónde van? Yo voy para The Schwarz Spanish House, la casa del español moreno. Dígalo bien. Beethoven sufrió mucho, nunca pudo tener un amor definitivo. Él no pudo ser íntimo con todas las mujeres de las cuales platónicamente se enamoró. No se sabe muy bien a quién le escribió su carta de la amada inmortal, pero estas cuatro tienen gran relevancia: Giulietta Guicardi, su cuñada Johanna van Beethoven, Teresa von Brunswick, que aparentemente fue a quien le dedicó para Elisa, y a Antonina Bentham, que aparentemente es su amada inmortal. Le gustaba el pescado frito con papas, le gustaba macarrones con queso, le gustaba el vino y la cerveza. El hombre se ponía un gabán que le quedaba grande y un sombrero echado de para atrás que le quedaba chiquito, y se la pasaba caminando por Viena maldiciendo y escupiendo. Y es famosa la anécdota que iba con Goethe y vieron a los herederos del trono caminando del brazo. Beethoven sencillamente cambió de cera para no saludarlos mientras Goethe les hacía la reverencia. Entonces hablábamos de la sordera de Beethoven, que posiblemente es de condición por una autoesclerosis y una intoxicación crónica por plomo. Él le gustaba no el vino seco, sino el vino dulce. Y en esa época el vino se almacenaba en unos barriles en donde había un recubrimiento de plomo para que ese sabor dulzón del plomo le diera el mismo al vino. Y de ahí la intoxicación por plomo crónica que contribuyó con su sordera. Él no tuvo la genialidad artística creativa ni de Bach ni de Mozart. Bach compuso
muchos cientos de partituras, Mozart lo mismo, Beethoven solamente 130 y pico. Beethoven sufría y trabajaba cada nota. Miren cómo retachaba, repasaba, corregía una y una otra vez sus notas hasta lograr la perfección. Mientras que una partitura de Mozart es casi sin ningún error. Entonces, Beethoven tampoco era ese dechado de arte y genialidad. Él sufría y trabajaba nota por nota, más meritorio todavía. De ahí esa palabra tan de moda, su resiliencia a través de su vida. Porque no lo favorecieron mucho su presencia física, que lo discriminaban por ser así, que no tenía un buen comportamiento social, que nunca tuvo éxito en el amor y además se queda sordo. Resiliencia. ¿Cómo veo yo la música en la época de Beethoven, que es la música clásica? Una gran universidad fundada por el gran maestro de todos, el jefe, Johann Sebastian Bach, con algo de influencia de Christopher Gluck, con un rector muy calmado, gran compositor, maestro de las sinfonías de los cuartetos, Joseph Haydn, y dos grandes alumnos, el de Mozart, el bonito, el niño bonito, Mozart, y el rebelde iconoclasta que cambió la historia de la música, Beethoven. ¿Beethoven qué era? Beethoven fue un gran intérprete del piano, el mejor improvisador de su época, por supuesto compositor y maestro, pero más allá de eso, a él le tocaba producir y ser el mismo empresario. De tal manera, y esto los historiadores están totalmente de acuerdo, fue el primer gran artista de la historia de la humanidad en todo el contexto. Y hoy componen y cobran derechos de autor gracias a Beethoven. Óiganlo bien. ¿Cómo se dividió los periodos productivos de Beethoven? Según Liszt, en el adolescente, pero según la historia, es el periodo clásico en donde era muy mozartiano, haydniano. El hombre, que es cuando viene su música romántica, y Liszt lo califica como el dios, pero la historia lo califica como el periodo reflexivo, muy especialmente retratado en sus últimos cuartetos de cuerda, para componer esa belleza de música que él compuso y que estos autores dejaron al resto de la humanidad. Yo estoy convencido que tenían acceso directo al ser superior, pero muy diferente. Bach tenía que pasar por secretaria, Mozart tenía que echarle moneditas al teléfono, mientras que Beethoven, él sí tenía línea directa con el ser supremo, con el creador. Tuvo muchos conflictos en su vida con sus grandes patrocinadores, mecenas, que a su vez la mayoría de ellos fueron buenos amigos de Beethoven, nunca lo abandonaron. Sin embargo, Beethoven era arrogante y decía, reyes, condes, príncipes, hay muchos, Beethoven solo uno. Sin embargo, y voy a pasar rápidamente 3 páginas llenas de nombres, él no estuvo tan solo en la vida, tuvo muchos amigos, maestros, colegas, benefactores, mecenas, editores, retratistas, escultores contemporáneos que tuvieron contacto con él a lo largo de su vida. Y ahí hay muchísimos y familias completas involucradas. Escribió y escribió mucho, tenía los cuadernos de anotaciones, porque él no le gustaba hablar, porque hablaba muy duro. Y pues no podía entender lo que le decían leyendo labios, entonces mantenía sus cuadernos donde él escribía y le escribían la respuesta. Miles de cartas quedaron para la historia, pero de esos escritos 2 tienen gran trascendencia. El testamento de Heiligenstadt, que escribió y nunca se lo hizo llegar a sus hermanos para quien estaba dedicado, y solamente lo descubrieron el día de su muerte en el cajón de la mesa de noche, en donde es desgarrador cómo se confiesa. Hubo hombres que me juzgáis malevolentes, testaruda o misántropo, pero reflexionad que hace ya 6 meses en los que me he visto atacado por una dolencia incurable. Es mucha valentía decir, hombre, no me vean tan malo, entiéndame que me estoy quedando sordo siendo compositor. Y el otro escrito, que no es tan dramático, es muy meloso, es extremadamente dulce, es la carta a la amada inmortal. Mire cómo cambia el tono, mi ángel, mi todo, mi mismo yo,
amor, mi todo, adiós. Nunca se supo exactamente a quién se lo dedicó, pero ahí quedó como un testamento del amor que sintió por las mujeres. Pero Beethoven en última se ha pasado a la historia como un compositor. Y más que ninguno otro de su época, tuvo un absoluto convencimiento de su arte. Mozart, Haydn y Bach, sus antecesores, fueron empleados al mismo nivel del organigrama de los castillos, de los peones del establo, de los palafreneros. Y así mismo ganaban. Que Mozart después pudo hacer dinero, bien, pero estos no eran más que empleados y ellos no eran conscientes de la importancia de su arte. Y Beethoven trabajó bajo y por estos dos principios. Él quería ser alegre, aunque no pudo durante su vida, Freud, y quería buscar la libertad a través de seguir la filosofía de la Revolución Francesa, que creyó que Napoleón iba a exportar, y ya vamos a ver con la tercera sinfonía que se la dedicó inicialmente y después rompió la dedicatoria, con ese principio de la libertad, Freiheit. Y él sabía qué quería, y él entrenó. Decía que Beethoven preparaba todo. Y tres grandes obras, su Opus 61, que es un concierto para violín y orquesta, hizo dos romanzas para violín antes. La Fantasía Coral, que es una obra en donde se resume la vida de Beethoven, tiene tres movimientos, uno para piano, él fue pianista, uno orquestal y el tercero que es una coral para preparar la novena. Y la famosa Quinta Sinfonía con las cuatro tonadas, tres cortas, una larga. Él entrenó primero con el concierto para piano número 4 y una sonata que se denomina la Apasionata. Por lo tanto, él fue un visionario de la música. Hay dos tipos de música que se escribían en esa época, la orquestal, y yo digo, la orquestal es como el vestido de domingo para que lo vean saliendo a la calle, es el de presentarse en la sociedad. Él hizo 9 sinfonías, ¿para qué más? La perfección. Hizo 5 conciertos para piano y orquesta, un concierto para violín, el triple, que era para violín, cello y piano y orquesta, muchas oberturas, una fantasía coral, danzas, marchas, minuetos, variaciones. Solamente vamos a hablar un poquito de las sinfonías. Las dos primeras, la primera en 1800 fue la forma de decir al ámbito musical vienes, aquí llegué. Y la segunda de 1803 que corresponde o coincide con la escritura del testamento de Heiligenstadt. Son dos obras que se resumen mucho dentro del parámetro sinfónico de Haydn y de Mozart. Y viene la tercera sinfonía, la sinfonía que es considerada hoy en día por los historiadores y por los musicólogos como la sinfonía, no vamos a hablar la más bonita, la más popular, la más escuchada, sino la más importante en la historia de la música. Esto fue una encuesta que hicieron de 150 directores, la BBC, y esta es la línea de las sinfonías. Fíjense que no está la quinta, está la novena, está la tercera, la novena, la 41, hay 3 de Mahler, hay 2 de Brahms, una de Berlioz, la de Tchaikovsky, la 9. Podríamos hablar aquí toda una semana de estas 10 sinfonías, pero solamente es para decir que es el punto de quiebre de la historia musical. Se sale del paradigma sinfónico de Haydn y Mozart y crea un nuevo ideal sinfónico, más contundente, más intenso, más fuerte. Duplica la duración de las anteriores. Mozart compuso 41, 104 Haydn, eran de 20, 25 minutos, esto fue 45 minutos. Como decía inicialmente, se la dedicó a Napoleón, pero cuando supo que se había autodenominado emperador, rompió desgarró la primera página y se la dedicó al príncipe Lobkowitz. Vamos a ver unas tonadas de él. Este es Sir Simon Rattle, que hasta hace 2 años fue el director de la Filarmónica de Berlín.
Beethoven fue el primero en emplear grandes orquestas. Si ustedes oyen una sinfonía de Mozart, la orquesta es casi la mitad de la que utiliza Beethoven. Después viene la Cuarta Sinfonía. La Cuarta Sinfonía la describe Robert Schumann como una esbelta doncella griega en medio de dos gigantes germánicos, dos gigantes teutónicos. ¿Por qué? Porque está en medio de la tercera y está en medio de la quinta. Es muy rítmica, es muy bonita, es muy fácil. El cuarto es, digo yo, es fácil de escuchar, no es fácil de interpretar, especialmente el cuarto movimiento, que es muy difícil. Usualmente las orquestas y estas piezas se interpretan a 60, 70 notas por minuto. El cuarto movimiento de la cuarta está para 100 por minuto. No todos los directores obligan a la orquesta, y es tradicional y es clásico. Claudio Abbado, que también fue director de la Filarmónica de Berlín, que los hacía tocar a 100 por minuto. Esas es unas poquitas notas del cuarto movimiento de la Sinfonía número 4. Si se dieron cuenta, el oboe es el que marca el ritmo y va 100 por minuto. Después viene lo que aturdió a todo el mundo en Viena en 1808, el 22 de diciembre, cuando
por primera vez se interpretó la Sinfonía número 5, la famosa Quinta Sinfonía de Beethoven, que posiblemente sea la sinfonía más escuchada, con esas 4 notas, 3 rápidas, una lenta, ta, 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 que se repite 2 veces, y a través de eso él organiza todo el temario de la Quinta Sinfonía. Pero estaba loco, el hombre estaba loco. Se llama el concierto académico porque duró 4 horas y nadie se lo aguantó. Eso fue un fracaso desde el punto de vista musical porque la orquesta no tuvieron tiempo de ensayar bien, la gente se cansó. Pero mire, cualquiera de estas obras hubiera podido ser el tema de un solo concierto. Beethoven, de todas maneras, estuvo contento porque pues, es la primera y última vez en la historia que esto se ha hecho. El año antepasado en los Estados Unidos lo reprodujeron solamente como curiosidad, el famoso concierto académico. Este es un ejemplo de Herbert von Karajan, el gran director austriaco, director de la Filarmónica de Berlín, con la movimiento número 1 para la Quinta Sinfonía. Después viene la sexta, como decía, la N de las consonantes de Beethoven, como gran amante en la naturaleza. Y de hecho eso hacía parte de su personalidad. Decía, yo prefiero un árbol que un ser humano. Y eso desde su vida juvenil y de la infancia, cuando se le escapaba de los maltratos del padre y se iba a caminar por los bosques a la orilla del Rin, ahí en su ciudad natal de Bonn. Beethoven es el primero que le canta grande a la naturaleza después de Vivaldi. Y de hecho, después de la música de las 4 estaciones, que es una música incidental, descriptiva, quiere decir que se compone tratando de describir algo específicamente. Entonces, así como Vivaldi le compuso a las 4 estaciones, Beethoven le compone a la naturaleza. Y esta es la sexta sinfonía, la pastoral. Y es la única que tiene 5 movimientos, cada uno con un nombre que se lo asigna a Beethoven. No describe la forma musical, sino que le da un nombre descriptivo. Primero, despertar de alegres sentimientos al encontrarse en el campo. 2, escenas junto al arroyo. 3, animada reunión de campesinos. 4, la famosa tormenta con relámpagos. Y 5, himno de los pastores, alegría y sentimientos de agradecimiento después de la tormenta. Estos son Claudio Abbado, italiano, que ya murió, dirigiendo la Filarmónica de Berlín.
La séptima no la hace con un propósito específico, sencillamente porque la hace, porque la podía hacer y la compuso. A él le gustaba mucho. Es descrita como música absoluta porque no busca ninguna interpretación, solamente música. Richard Wagner la describe como la apoteosis de la danza. Fue hecha en 1811 y después retorna a la forma clásica con la octava, que es muy tranquila, muy clásica, muy pausada, que es escrita en 1812 cuando ya se ha establecido la sordera total. El hombre ya es sordo, no escucha sino a vibraciones. El cuarto movimiento de la séptima es muy animado. Se dice que es dedicado al dios Baco, al dios del vino, y este es Kirill Petenko, que es el actual director de la Filarmónica de Berlín. Ahí van unas notas del cuarto movimiento. Esa es la séptima. Ya habíamos comentado algo de la octava. Y viene el culmen de la obra musical de Beethoven para orquesta, que es la novena. Como decía, él ya se había entrenado con la fantasía coral, que es una obra, como lo decía, piano, orquesta, y con el tercer movimiento, que es un coro. Es la más larga y compleja de las 9 sinfonías. Es la primera en la historia de las sinfonías que tiene coros. Y termina con la Oda a la Alegría de Schiller. Y Beethoven lo describe en 2 frases. Es el deseo de que reine la paz y la libertad en todos los pueblos. Entonces, mire cómo Beethoven no solamente es el primer gran artista de la historia, sino es el primer gran artista humanista de la historia, en donde lo que él quiere a través de su obra es esto: promover la paz y la libertad en todos los pueblos. Eso nunca nadie lo había escuchado de la voz de un artista previo a Beethoven. Alegría es Freude en alemán, Andae Freude. Y ahora, hace 30 años, con la caída del muro de Berlín, a la izquierda está Herbert von Karajan, en la mitad está Leonard Bernstein, director de la Filarmónica en Nueva York toda su vida, quien dirigió el concierto de celebración de la reunificación de Alemania en 1989. Y los coros, en vez de cantar Freude, cantaron Freiheit, Andai Freiheit, que es libertad. Esos fueron los ideales de Beethoven, que hoy en día tienen la misma relevancia que hace 200 años. Y yo, permítame ser un poquito sarcástico con nuestros compositores de hoy en día. Yo quiero que ustedes comparen esta letra con las letricas que componen los raperos de Maluma, y que me la acerco y que no sé qué. Oh, amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría, alegría, alegría. Alegría, hermoso destello los dioses, hija de Eliseo, etcétera, etcétera.
Escogí este video porque si ustedes se dan cuenta, es la, bueno, no se dan cuenta que es la Filarmónica de Sydney, sino la gran cantidad de mujeres que tiene. Sí, a veces es muy criticada y es criticada por esto mismo, porque es el símbolo de la cultura occidental. De hecho, es el himno de la Unión Europea. Entonces la han denominado como clasista, como racista, porque es de blancos occidentales. Sin embargo, es interpretada en todos los rincones de la tierra y muchas de las culturas que la critican la han utilizado para celebrar sus victorias o sus grandes acontecimientos. De todas maneras, es sublime y ha persistido a través del tiempo y cada vez que la oímos, pues sentimos una muy fuerte emoción. Y eso es igual para todas las razas y credos. Y finalmente unos comentarios acerca del segundo tipo de música que se compone, que es la música de cámara. ¿Qué tiene la música de cámara? Que es una orquesta mucho más pequeña y que más que cualquier otra cosa muestra el verdadero yo, el verdadero interior del compositor. Y Beethoven sí que compuso para eso. 34 sonatas para piano, sonatas para violín y piano, los cuartetos, las tríos para piano, cello y violín, las sonatas para piano y cello, septetos, sextetos, dúos, etc. Es donde el compositor manifiesta y expresa su alma, su espíritu. El verdadero compositor se ve en la música de cámara. Y este es el último ejemplo musical que les voy a poner. Este es el cuarteto danés interpretando uno de los últimos cuartetos de Beethoven. Estos últimos cuartetos de Beethoven son realmente desgarradores, porque ya Beethoven dice, mire, ya no me importa mucho la forma, yo quiero es más el fondo, yo quiero más que escuchen esto. Y es como una recapitulación de su vida, viendo que se acercan sus últimos momentos, pasa por la fase de que, porque a mí, el desespero, después viene la aceptación y finalmente se resigna a que está en manos de su creador y la música de verdad es absolutamente desgarradora, es hermosísima. Y este es el último ejemplo musical de uno de los cuartetos, de los últimos cuartetos de Beethoven.
Como decía, Beethoven fue un intérprete del piano. Este es su piano original de caoba, de marca Broadwood, perdón. ¿Qué diferencia entre el piano de Mozart y el piano de Beethoven? El piano de Mozart se llamaba pianoforte y sencillamente son avances técnicos. El marco son más grandes, las cuerdas más templadas de acero, pero es básicamente la misma cosa. Hay unas sonatas que tienen nombre, la Gran Sonata, la Patética, la Marcha Fúnebre, el Claro de Luna, que él lo describió como casi una fantasía, la Pastoral Tempestad, etcétera, etcétera. Y solamente para mostrarle una serie de grandes pianistas del siglo pasado que fueron capaces de enfrentarse a las 32 sonatas. Hizo música coral, la Misa Solemnis, que es demasiado grande para interpretarse en una celebración litúrgica, entonces solamente se interpreta en conciertos, la fantasía coral que llamas, y solamente una ópera, Fidelio. Escribió unos oratorios, muchas cantatas, y el Lied, que son las canciones para voz, bien sea soprano de mujer o barítono y tenor de hombre, y acompañados del piano. Entonces ya vimos que fue un gran humanista, amante de la naturaleza, un visionario de la música, y yo le agrego la F de Beethoven. Fue un feminista. Nunca, a pesar de ser rechazado, maltrató ni renegó de sus amores platónicos. Y su única ópera, el intérprete, la heroína, fue una mujer, Eleonora, que se disfraza de hombre para entrar a la prisión y liberar a su marido Fidelio. Beethoven tenía un aspecto que ha sido caricaturizado fácilmente porque es fácil de hacerlo y ha tenido grandes representantes del arte haciéndole retratos, tal vez dos muy famosos, a la izquierda Dalí, a la derecha Warhol. Y alguna vez caminando por ahí vi Fries de Beethoven, hombre, eso es fresco, los Fries de Gustav Klimt, el autor austriaco que en una medio erótica composición pictórica mural hace un homenaje a la Oda a la Alegría. Solamente para finalizar, quiero contarles, estos son mis 5 directores favoritos, de pronto en ese orden, de pronto no. A la izquierda, Carlos Kleiber, a la derecha, Herbert von Karajan, ambos austriacos, abajo Leonard Bernstein y Claudio Abbado, italiano, Leonard Bernstein, americano de Nueva York. Los 4 han muerto, y a mano derecha, Daniel Barenboim, tal vez el único ser humano que tiene 4 nacionalidades, es argentino, es español, es israelí y es el único israelí que tiene ciudadanía palestina porque dirige una orquesta de músicos palestinos y judíos que inclusive han estado aquí en el Teatro Mayor. Y estos 2 jóvenes latinoamericanos, en ellos se ha puesto mucho el futuro de la música clásica para las nuevas generaciones. A la izquierda, Andrés Estrada Orozco, paisa de Medellín. Él es producto de las orquestas sinfónicas antioqueñas, director de Houston, después de Frankfurt y hoy en día de la Sinfónica de Viena. Y Gustavo Dudamel, venezolano, director de la Filarmónica de Londres. Murió Beethoven de 57 años el 29 de marzo. Y este señor Heinrich Anschutz lo describió perfectamente. Se retiró de lo mundano y fue calificado de odioso. Se distanció del sentimentalismo y lo tildaron de insensible. Huyó del mundo porque no encontró armas para defenderse de él. Se alejó del género humano después de haberlo dado todo sin recibir nada a cambio. Vivió solo porque no encontró alma gemela. Así existió, así murió, así vivirá hasta el fin de los tiempos. Él, cuya muerte lloráis, se encuentra desde hoy para siempre entre los más grandes de todos los tiempos. Para terminar, voy a parafrasear al mismo Beethoven. El que adivina el secreto de mi música se libera de la infelicidad que atormenta a todos los hombres. Mi música no es para estos tiempos. Quería agradecerle al señor presidente, al doctor José Luis Osma y al secretario, el doctor Rodrigo Vargas, por tan amable invitación, a ustedes por su paciencia y solamente recordarles que debemos cuidarnos a pesar de que nos hayan vacunado.
Muchas gracias. Hay un par de preguntas del auditorio y los que quieran preguntar pueden escribirlo. Una es, ¿cómo un neófito llega a Beethoven? ¿Cuáles son las 5 obras con las cuales uno debe comenzar a conocer a Beethoven desde su comienzo hasta el poder tener un conocimiento, digamos que superficial de Beethoven para comenzar? ¿Qué le recomendaría a usted? Es una buena pregunta y bien difícil, pero de todas maneras, la vida de Beethoven, la vida musical de Beethoven, yo la resumiría en la obra que se llama La Fantasía Coral. La Fantasía Coral tiene 3 movimientos. El primer movimiento es para piano solo, y claro, Beethoven era intérprete del piano. El segundo movimiento es la orquesta, y es bellísimo porque le da paso por paso a los diferentes grupos de la orquesta hasta que entra la orquesta apoteósicamente. Y el tercer movimiento es una coral, también de una letra parecida a la Oda de la Alegría. Entonces, el resumen de la vida de Beethoven está ahí, en la fantasía coral. De las sonatas para piano, acuérdense que Beethoven era básicamente un intérprete del piano. Entonces está el Claro de Luna, que el Claro de Luna él nunca se lo puso, él decía una cuasi fantasía, que es la número 14. De las sinfonías, no se pueden desconocer las 3 grandes, que es las impares. La tercera, la quinta y la novena. Para mi gusto, la que yo más escucho, no es que sea la mejor de ninguna manera, pero la que yo más escucho es la séptima. Y ustedes con la novena tienen todo el recorrido musical de Beethoven. Es tal vez a pesar de que la sexta tiene 5 movimientos que rompió el paradigma de los 4, normalmente una sinfonía, ¿qué es? El primer movimiento está escrito en la forma sonata. La forma sonata quiere decir que ustedes entran y presentan el tema o 2 temas. Entonces, esa es la introducción, la presentación del tema. Después viene algo que se llama el desarrollo y esos 2 temas o un tema lo desarrollan a través de... Y después la tercera parte del primer movimiento es la recapitulación. Eso es lo clásico. Después viene el segundo movimiento que usualmente es lento, tranquilo, muy bonito, pausado, que es lo que ustedes van a ver como un adagio o un andante. El tercer movimiento es un poquito más alegre, regularmente es más rítmico. Todo el mundo lo había compuesto en rondó hasta que llegó Beethoven y formó algo que se llama scherzo. Scherzo es como un chiste. Y el cuarto movimiento es rápido. La novena, no, la novena, el primero es muy suavecito, el segundo es violento, el tercero es el andante y el cuarto es Entonces ustedes van a ver que Beethoven no solamente manifiesta la revolución que él ha causado en la música, sino su sentimiento. Entonces tenemos la fantasía coral, la número 14 que es Claro de Luna o casi una fantasía. La novena, no puede pasar Beethoven sin el Opus 61, que es un concierto para violín. ¿Por qué hizo un solo concierto para violín, maestro? Porque es que después de ese concierto, ¿por qué más? Eso es lo que dicen los críticos, ¿no? El cuarto. Y el quinto tiene que ser un concierto para piano y orquesta. Entonces, el quinto es el número 5, que es el emperador. Y él no le puso ningún emperador. En esa época, los editores de música eran muy conocedores, eran eruditos en eso. Entonces, el editor leyó la partitura de la primera página y dijo, uy, esto es lo máximo que han escrito para piano y orquesta. Le puso el emperador. Yo diría que esas 5 obras. Gracias, doctor López. Una última pregunta. ¿Por qué Beethoven y no Mozart, por ejemplo? ¿Cuál? Bueno, sí, mire, Mozart es el genio de la creación. Es que es 35 años y triplicó a Beethoven en número de obras, ¿no es cierto? Pero si ustedes oyen a Mozart, Mozart es predecible y Mozart escuchan la música, es bonita. ¿Qué es lo que se le atribuye a Beethoven que no tenía ese genio creador? Que fue en lo poco que escribió el primero en esa época que supo interpretar el sentimiento humano en toda su expresión, en esas obras. Entonces, ustedes dicen, la música de Mozart es agradable,
es bonita, usted puede estudiar con Mozart, usted puede estudiar con Bach, usted no puede estudiar con Beethoven, porque usted tiene que parar lo que está haciendo para escuchar, porque usted se ve reflejado en él, ve reflejado la alegría, la tristeza, el desespero, la pasión, todos los sentimientos humanos, y él como nadie los supo interpretar. Excelente respuesta. Creo que vamos a entrar al club de fans de Beethoven. Muchas gracias para todos por su presencia. Postulaciones se reciben. Si ustedes tienen algo que compartir en este ámbito con sus compañeros, colegas y amigos, son bienvenidos. Muchas gracias a todos por este rato de participación y por último al doctor López, muchas gracias por su compañía, su enseñanza